fueron los genios detrás de la destrucción, los líderes principales del régimen de Hitler. Pero, ¿qué fue de ellos tras la guerra? ¿Respondieron por sus crímenes o se desvanecieron en el olvido? Exploremos los destinos de estas figuras infames. Comencemos con el primero de nuestra lista. El viaje militar de Wilhelm Ritter von Leeb comenzó como joven oficial en el ejército bávaro, ganando respeto y reconocimiento desde temprano. Se destacó en la Primera Guerra Mundial, donde recibió la Orden Militar de Max Joseph, un honor raro que le otorgó el título Ritter von Leeb. Este título lo marcó como un soldado notable, respetado por pares y superiores por igual. A medida que avanzaba su carrera, von Leeb desempeñó un papel central en campañas clave de la Segunda Guerra Mundial. Durante la invasión de Francia en 1940, lideró el grupo de ejércitos C, contribuyendo a la rápida victoria alemana y ganando su promoción a mariscal de campo. Sin embargo, la lealtad de von Leeb al régimen nazi vino con compromisos morales. En marzo de 1941, asistió a una reunión crítica donde Adolf Hitler compartió sus planes para la Unión Soviética, que incluían el horrendo targeting de poblaciones específicas, incluyendo a los judíos. Meses después, durante la Operación Barbarroja, von Leeb lideró el grupo de ejércitos norte en su brutal asalto a la Unión Soviética, apuntando a Leningrado y cooperando con unidades SS para llevar a cabo masacres masivas de civiles. El rol de von Leeb en esta campaña fue sombrío. Hizo cumplir el decreto Barbarroja, que sancionaba el asesinato de comisarios soviéticos y el trato cruel de prisioneros. Sin embargo, en enero de 1942, solicitó mayor autoridad sobre sus decisiones o ser relevado de su mando. Hitler optó por reemplazarlo, y von Leeb se retiró del servicio militar, sin volver a comandar jamás. Tras la guerra, von Leeb enfrentó juicio en el juicio al alto mando, donde los aliados buscaron responsabilidad por crímenes de la era nazi. Aunque sus acciones pintaron un cuadro condenatorio, su defensa lo retrató como un soldado atrapado en las necesidades de la guerra, distanciado de las atrocidades cometidas por sus fuerzas. El tribunal lo sentenció a 3 años de prisión, tiempo que ya había cumplido. A pesar de su complicidad en crímenes de guerra, von Leeb recibió lenidad, planteando preguntas sobre la justicia postguerra y la rendición de cuentas. Tras su liberación, von Leeb regresó a su finca, viviendo sus días en silencio hasta su muerte en 1956. Mientras la carrera militar de von Leeb terminó en una tranquila jubilación, otro mariscal de campo alemán, Wilhelm List, tomó un camino muy diferente. Tras la Primera Guerra Mundial, Wilhelm List, como muchos otros oficiales alemanes, permaneció en la limitada fuerza militar permitida por el Tratado de Versalles, el Reichswehr. Durante este tiempo, trabajó silenciosamente en modernizar el ejército alemán dentro de las restricciones del tratado. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, List se convirtió en una figura clave en la invasión de Polonia en 1939, donde su éxito llamó la atención de Hitler, ganándole una promoción a mariscal de campo en 1940. En 1941, List recibió una de sus asignaciones más críticas: liderar las fuerzas alemanas en los Balcanes. Como comandante del grupo de ejércitos A, encabezó las invasiones de Yugoslavia y Grecia. Sin embargo, esta campaña se volvió notoria por represalias brutales, ya que las fuerzas alemanas llevaron a cabo ejecuciones masivas y medidas severas contra civiles y partisanos. Aunque no está claro cuánto estuvo directamente involucrado List en estas acciones, su posición lo vinculó a las atrocidades de guerra cometidas bajo su mando. En 1942, durante la Operación Azul, la ofensiva de verano alemana, destinada a capturar los campos de petróleo soviéticos en el Cáucaso, las fuerzas de List enfrentaron graves desafíos.
La operación fracasó debido a problemas logísticos y resistencia soviética, lo que llevó a Hitler a despedirlo. Tras la guerra, List fue arrestado y enfrentó cargos en el juicio de los rehenes, donde generales alemanes fueron juzgados por crímenes de guerra en los Balcanes. Fue sentenciado a cadena perpetua en 1948, pero fue liberado 5 años después por problemas de salud. Wilhelm List vivió en silencio casi 2 décadas más antes de fallecer en 1971 a los 91 años. Pero, ¿qué sucede cuando el brillo táctico de un general choca con el control abrumador de Hitler? Entra Walter von Brauchitsch. Walter von Brauchitsch, nacido en una familia de tradición militar, ascendió constantemente en las filas del ejército alemán. Su liderazgo brilló durante las rápidas campañas de Blitzkrieg de 1939 y 1940, lo que llevó a su nombramiento como comandante en jefe desde 1938 hasta 1941. Brauchitsch fue una figura clave en las exitosas invasiones de Polonia, Francia y los Países Bajos, mostrando su brillantez táctica. Sin embargo, su tiempo como comandante en jefe se volvió cada vez más difícil debido a la constante interferencia de Hitler. La micromanagement de Hitler, especialmente durante la fallida invasión de la Unión Soviética en 1941, debilitó la autoridad de Brauchitsch y contribuyó a la desastrosa campaña del Frente Oriental. Su salud comenzó a deteriorarse bajo la presión, y tras sufrir un ataque al corazón en noviembre de 1941, fue despedido por Hitler en diciembre tras el fracaso del avance de la Operación Tifón sobre Moscú. Jubilado, pasó los años restantes de la guerra en su finca, distanciado de los asuntos militares. Tras la guerra, las fuerzas británicas lo arrestaron en 1945 por cargos de crímenes de guerra. Pasó 3 años en custodia a la espera de juicio, pero el destino tenía un final diferente preparado. El 18 de octubre de 1948, justo cuando su juicio estaba a punto de comenzar, Walter von Brauchitsch falleció de neumonía. Su muerte repentina dejó preguntas sin respuesta sobre la justicia para los líderes militares de alto rango, ya que el hombre que alguna vez comandó los ejércitos de Hitler nunca enfrentó el tribunal. Pero si la caída de Brauchitsch fue dramática, el destino de von Weichs pudo haber sido aún más impactante. Maximilian von Weichs, una figura clave en el ejército alemán, vio su carrera llena de logros notables y acciones preocupantes. Ascendiendo al rango de mariscal de campo, lideró el segundo ejército en campañas clave, incluyendo las invasiones de Francia, Yugoslavia y la Unión Soviética, colocándolo en el centro de los esfuerzos militares de la Alemania nazi. En 1944, von Weichs asumió un nuevo rol, supervisando las fuerzas alemanas en los Balcanes. Su misión fue aplastar la creciente resistencia partisana en Yugoslavia y Grecia, una tarea que persiguió con operaciones antipartisanas brutales. Sus estrategias resultaron en bajas civiles y represión severa, reflejando hasta dónde estaba dispuesta a llegar Alemania a medida que la guerra llegaba a su fin. Von Weichs se retiró del servicio activo el 25 de marzo de 1945, pero pronto cayó en manos de las fuerzas americanas. Fue arrestado y programado para enfrentar juicio en Nuremberg, específicamente enfrentando cargos por sus acciones duras en los Balcanes, durante lo que se conoció como el juicio de los rehenes. Sin embargo, en un giro inesperado, von Weichs fue retirado del juicio antes de ser juzgado. Oficialmente, fue por razones médicas, una decisión que dejó a muchos preguntándose si se haría justicia. Este movimiento, en última instancia, lo protegió de enfrentar responsabilidad por sus supuestos crímenes de guerra. Von Weichs falleció el 27 de septiembre
de 1954 en Bonn, Alemania Occidental, a los 72 años. La justicia se deslizó entre los dedos de von Weichs, pero para von Kleist llegó con cadenas de hierro y una tumba siberiana. Paul Ludwig von Kleist provenía de una familia profundamente arraigada en la tradición militar y sirvió como líder prominente en ambas guerras mundiales. En 1940, comandó el primer grupo Panzer durante la invasión de Francia, liderando un asalto rápido y poderoso de tanques que rompió las defensas francesas y contribuyó a la rápida victoria alemana. En 1941, von Kleist participó en la Operación Barbarroja, la masiva invasión alemana de la Unión Soviética. Liderando el primer ejército Panzer, orquestó algunas de las mayores batallas de tanques en la historia, incluyendo los decisivos cercos en Uman y Kiev. Estas victorias infligieron fuertes pérdidas a las fuerzas soviéticas y empujaron a las tropas alemanas más profundamente en territorio soviético, aunque el duro invierno y problemas logísticos finalmente forzaron una pausa en el avance. En 1942, von Kleist fue encargado de apoderarse de la región rica en petróleo del Cáucaso como comandante del grupo de ejércitos A. Sin embargo, la ofensiva alemana pronto fracasó debido a recursos agotados y feroz resistencia soviética, llevando a una retirada a principios de 1943. Tras reveses, Hitler lo despidió de su mando en marzo de 1944. Tras el fallido complot del 20 de julio de 1944 contra Hitler, von Kleist fue arrestado brevemente debido a la participación de su primo, pero fue liberado sin juicio. Cuando terminó la guerra, fue capturado por los aliados y entregado a Yugoslavia, donde fue sentenciado a 15 años por crímenes de guerra. Más tarde extraditado a la Unión Soviética, recibió una sentencia adicional de 25 años en un campo de trabajo. Von Kleist murió de insuficiencia cardíaca en cautiverio soviético en 1954, marcándolo como uno de los oficiales alemanes de mayor rango que perecieron en manos soviéticas. Ahora, si von Kleist fue deshecho por prisiones soviéticas, ¿qué selló el destino de Georg Küchler? Descubrámoslo. El viaje militar de Georg von Küchler comenzó en 1900, cuando se unió al ejército alemán y ascendió a través de las filas. Sirvió en la Primera Guerra Mundial, donde se especializó en artillería, y continuó su carrera militar durante el período de entreguerras. Su ascenso culminó en la Segunda Guerra Mundial, cuando comandó el 18º Ejército y más tarde el Grupo de Ejércitos Norte durante la invasión de la Unión Soviética. Las estrategias de Küchler fueron cruciales para las primeras victorias alemanas, y en 1942 fue promovido a mariscal de campo. Sin embargo, su liderazgo estuvo marcado por políticas estrictas, y las acusaciones de crímenes de guerra lo siguieron. Para 1944, mientras las fuerzas soviéticas contraatacaban, Hitler lo despidió por su incapacidad de detener su avance. Rechazando una invitación a unirse a la resistencia anti-Hitler, se retiró del servicio activo a medida que la guerra llegaba a su fin. Tras la derrota de Alemania, Küchler fue capturado por fuerzas americanas y más tarde enfrentó juicio en el juicio al alto mando, enfrentando cargos de crímenes de guerra. Los testimonios revelaron atrocidades cometidas bajo su mando, incluyendo el maltrato a prisioneros de guerra y civiles. Küchler intentó minimizar las condiciones, atribuyéndolas a un clima invernal severo como acto de Dios, y afirmó que los números de muertes de prisioneros habían sido exagerados por razones logísticas. El tribunal sentenció a Küchler a 20 años de prisión, aunque su pena fue reducida a 12, y fue liberado en febrero de 1953. Regresó a Garmisch-Partenkirchen, donde vivió en silencio hasta su muerte en 1968. Ahora,
Queremos escuchar de ustedes. ¿Creen que estos hombres enfrentaron realmente justicia? ¿O sus desenlaces fueron moldeados por las complejidades de la política postguerra? Déjanos tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y mientras estás aquí, no olvides darle like a este video y presionar el botón de suscribirte. La próxima vez, exploraremos las historias de aquellos que lograron evadir la justicia por completo. Así que quédate atento.